Bienvenidos a este espacio de la página web de la Iglesia Cristiana Getsemaní. Te invitamos a abrir tu Biblia y seguir junto a nosotros el estudio de la Palabra de Dios que tenemos para hoy. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo los primeros versículos. Y al cierre de la epístola de Filipenses, el autor allí, lleva toda su exhortación y su consejo a la práctica, a la práctica de la unidad, a la práctica de la oración y a la práctica de la gratitud. Y esos son los tres temas principales que podemos encontrar en este capítulo 4. Y vamos a comenzar leyendo, como decía recién, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, dice: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Padre, venimos nuevamente delante de tu preciosa presencia. Gracias por poder estar juntos en esta tarde, por habernos permitido llegar y tener este privilegio de estar reunidos como iglesia. Y Padre, bendice, Señor, tu palabra, obra a través de ella en nuestros corazones y podamos seguir aprendiendo juntos de tu preciosa palabra, Señor. Y que ella sea el anhelo y el deseo de nuestras vidas, estar alimentándonos con ella a cada momento. Oramos, Dios, y quedamos así en tus manos, Padre, y también me pongo en tus manos para que, Señor, seas tú hablando, seas tú, Padre, poniendo las palabras en mi boca para estar transmitiendo tu consejo a cada uno de nosotros aquí en esta hora. Oramos y nos ponemos así en tus manos, Padre bendito, y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Está haciendo un poco acople esto. Bien. Y allí el versículo 1 comienza diciendo: así que hermanos. Y lo primero que Pablo está haciendo en el versículo 1 es exhortando a los hermanos de Filipo a estar firmes. Y como todos sabemos, las Biblias no está escrita en capítulos, sino que fueron dividiendo. Y no podemos perder de vista lo que el apóstol nos estaba diciendo en el capítulo 3. Y lo que está haciendo el apóstol en vista de lo que yo les he mencionado, en vista de lo que les he dicho, así que, en consecuencia de lo que hemos escuchado, hermanos, debemos estar firmes. Allí nuevamente el apóstol, ante esas palabras de estar firmes, recuerda aquí a aquellos de Filipo como amados y deseados. Pablo en la lejanía seguía manifestando su amor, su anhelo, el añorar estar con los hermanos de Filipos. Pero no por eso estaba preocupado en que ellos siguieran firmes en aquella verdad que habían ellos aprendido de él. Y el amor no significa que nosotros dejemos de ocultar o de decir aquellas cosas que deben ser corregidas en nuestra vida. Y cuando estudiamos el libro de Filipenses y repasamos y leemos, vemos que esta es una de las iglesias a las cuales el apóstol manifiesta su mayor amor hacia ellos. No significa que no amaba al resto de las iglesias, pero habían ganado una parte importante en el corazón del apóstol. Y bien, en ese amor, él le dice: hermanos, en base a lo que hemos escuchado, en base a que recordemos que nuestra ciudadanía está allí en los cielos, en base, hermanos, a recordar a que la venida del Señor Jesucristo está cerca, Él viene, Él nos va a llevar en gloria.
Y en base al hecho de que, bueno, cuando esto ocurra, bueno, vamos a hacer en nuestro cuerpo, en este cuerpo de humillación, va a ser glorificado. En base a esta esperanza que tenemos, en base a esta verdad que la Escritura nos recuerda, dice, volvemos al versículo 1, estad firmes en el Señor. Y como siempre sabemos, el apóstol usa en varios de sus pasajes del Nuevo Testamento usando figuras que ayudaría a los hermanos a entender lo que él estaba diciendo. Usa el ejemplo de los atletas y también, bueno, por excelencia el capítulo 6 allí de Efesios usa la armadura de los soldados. Y bien, cuando él les está diciendo aquí, estad firmes, esta palabra, estad firmes, da la idea de un soldado. Un soldado romano que iba a cumplir su tarea, su responsabilidad, al pie de la letra. Tal cual se le había dado, bueno, él iba a obedecer aquel mandato que se le había dado. Y bien, él les dice nuevamente, estad firmes, hermanos. Que esta esperanza bienaventurada que tenemos sea aquella que esa esperanza nos anime en vista de las dificultades que sí tenemos que pueden presentarse. Y bien, podemos recordar allí en el libro de Filipenses, capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27, dice allí, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y esta es la idea que domina los primeros 9 versículos de este capítulo 4. Combatir unánimes, estar firmes. En medio del peligro constante, bueno, ellos debían permanecer firmes. Pero en medio del peligro constante existía también la posibilidad de que algunos de ellos fueran confundidos, perdieran su firmeza, fueran engañados o atraídos por falsas doctrinas, o sean engañados por prácticas indignas del Evangelio. ¿Se acuerdan la semana pasada aquellos que decían ser cristianos, pero sus hechos negaban y aún decíamos que eran enemigos de la cruz de Cristo? Y podemos ver algunas de las razones por las cuales como creyentes debemos permanecer firmes en el Señor. Y la primera de ellas podemos recordar que debemos estar firmes porque la naturaleza de nuestro llamado, la naturaleza de nuestra fe, así lo exige. Una fe fluctuante, una vida fluctuante en el Señor, ¿sí? No es válida para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si miran conmigo aquí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, Pablo también recuerda esto a los hermanos allí de Corintio. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Dice la palabra de Dios, velad y estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Hermanos, velad, estad firmes, estemos firmes. Bien, la fe cristiana que hemos recibido y como cristianos, cada uno de nosotros que hemos nacido nuevo, como iglesia, todas las verdades que hemos recibido, toda la enseñanza de la palabra de Dios que ha sido dada, debemos estar firmes en ellas, firmes en la enseñanza. Pablo dice, y les leo 2 de Tesalonicenses, dice, así que hermanos, estad firmes, retened la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Bueno, debemos tener presente de que podemos ser movidos de aquello que hemos aprendido. En vano el apóstol dice permanecer firmes en la fe. Y todos sabemos ese precioso corito de Juan, ¿no? Ese versículo de Juan, perdón. Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe.
En medio de la apostasía, que habla mucho el epístola de Judas, sigue en contra de la apostasía, él recuerda a los hermanos, contendamos ardientemente por la fe. Y podemos unir estas palabras de Judas con lo que yo decía anteriormente. Bueno, como soldados, como parte del pueblo de Dios, Pablo dice, bueno, estén firmes en el lugar que han sido puestos. Contendamos juntos por esa fe, esa verdad que hemos recibido. Necesitamos estar firmes por la naturaleza de nuestro llamado, de nuestra fe que hemos recibido. Ella lo exige. En segundo lugar, debemos permanecer firmes en el Señor, porque sin duda la iglesia de Cristo así lo necesita. La iglesia de Cristo lo necesita. Hermanos, no tenemos que perder de vista que, bueno, el diablo larga sus ataques, podemos decir, trata de embestir poderosamente a la iglesia. El diablo va a tratar de seducirnos con cosas que puedan atraernos y siempre lo hace en forma sutil. Y a menos que tú y yo estemos fundamentados y arraigados en Cristo, corremos el grave peligro de caer en la trampa del diablo. Y cuando pienso en esto me viene el que está firme, mire que no caiga. Y ninguno de nosotros podemos así decir, bueno, estoy firme, no voy a caer, porque es allí donde caigo más rápido. Porque necesitamos estar arraigados en Él. Y vamos a leer allí en Efesios capítulo 6. Pablo le decía a los hermanos de Efeso y nos dice hoy a nosotros también, hermanos, la importancia de estar firmes, porque así lo exige, sí, nuestro llamado, pero también lo exige, bueno, el hecho de que somos parte de la iglesia de Cristo. Y allí Pablo dice, Efesios 6:13, Efesios 6:13 y 14, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Bien, el apóstol no solo les recordaba esto a uno, sino a la iglesia, y nos recuerda también a nosotros. Bien, el mundo en el cual la iglesia se encuentra, obviamente es hostil contra aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Y saben, no solo pensemos en el hecho de hostilidad, en el hecho que somos atacados, somos perseguidos, sino que el mundo en el cual vivimos también es hostil en el hecho de que el diablo nos presenta todo tipo de situaciones para que tú y yo cedamos, caigamos y abramos la puerta para que el diablo comience a obrar a nosotros. No siempre el diablo va a atacarnos directamente, sino que va a usar sus formas para atraernos, para comenzar a atarnos. Bien, solamente permaneciendo firmes en el Señor, podemos, por su gracia, obtener la victoria contra la tentación y el pecado. Porque vamos a ser tentados, sin duda. Somos tentados. Pero en su gracia vamos a poder resistir e ir adelante. Bien, miren conmigo Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 33. Juan capítulo 16, versículo 33. Cristo dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bueno, debemos poner toda nuestra confianza en Él, porque es allí donde vamos a poder obtener en Él la victoria. Y bien, en tercer lugar, como creyentes debemos permanecer firmes en el Señor, porque nuestro Dios, nuestro Señor, así lo demanda y así espera que estemos nosotros firmes. Más allá de su demanda, Él es merecedor de que tú y yo estemos firmes en Él. Y el Señor Jesús dijo, ninguno puede servir a dos señores. Y no podemos estar en un pie en un lugar, en un pie en otro.
Bien, el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Galacia en Gálatas capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y saben, este pasaje es tan claro, ¿no? Y hace un tiempo veía una película de la esclavitud allí en el sur de Estados Unidos, ¿no? Y guerra que se daba por esto allí, ¿no? Y cuando veía allí a aquella gente esclava, la gente de color, ninguno de estos hombres que era esclavo y era libre quería volver a ser esclavo. Por el contrario, era libre, a mucho había sufrido tanto que cuando era libertado, bueno, se gozaban de esa libertad. Y repito, ninguno quería volver a ser esclavo. Y hermanos, nosotros hemos sido libres. Pero a veces queremos o damos los pasos para volver a ser esclavos. Y Pablo le dice a los hermanos de Gálatas, estad pues firmes en la libertad con Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Hermanos, no nos expongamos para volver a caer y a ser esclavos del pecado. Y bien, como hijos de Dios, Dios te ha salvado para que una vez como hijo de Él, salvo, bueno, espera que tú y yo dediquemos nuestra vida en esa libertad al servir a aquel Señor que nos ha libertado. Y busquen conmigo Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 4. Y bien dice allí Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Que no podemos servir a dos señores. Y Dios es claro. Como creyentes debemos permanecer firmes en el Señor, porque Él así lo demanda de aquellos que somos sus hijos. Y sin duda que Dios se goza cuando aquellos que somos sus hijos estamos firmes en Él. Juan dice allí, escribiendo a los hermanos, en tercera de Juan, capítulo 4, Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Juan se gozaba en aquellos que eran sus hijos espirituales, al saber que ellos estaban andando en la verdad. Y sin duda que hay gozo en el corazón de Dios cuando sus hijos permanecen firmes en Cristo Jesús. Y bien, qué privilegio es saber que en Cristo podemos obtener la victoria. Y bien, Pablo le recuerda, hermanos, estar firmes en el Señor. Bueno, hermanos, regocíjense en el Señor. Y bien, luego pasa al versículo 2. Y volviendo al versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 nuevamente. Así que, en vista de lo que hemos visto, en vista de la esperanza maravillosa, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y ellos debían permanecer firmes, pero podían ocurrir situaciones que atentaran contra esa unidad de la iglesia. Y aquí en el versículo 2 nos habla algo acerca de eso. Bien, allí había una desavenencia, una diferencia entre dos hermanas, y vamos a leer también el versículo 3 luego. Y bien, si ellos querían permanecer firmes contra el enemigo, debían solucionar sus problemas dentro.
Y bueno, si ellos querían obtener la victoria contra las acechanzas del diablo, con las huestes espirituales como soldados, ¿verdad? El ejército dentro debía también estar unido y estar firmes, si no el diablo astutamente iba a por allí meterse. Y Pablo, entendemos, sabía que había una situación que debía ser solucionada. Y bien, recordando lo que decíamos, ellos eran su amado, eran amados de él, eran su corona, pero no por eso Pablo pasaba por alto algo que debía ser resuelto. Hermanos, Dios desea que cada uno de nosotros como parte de su pueblo vivamos en paz y practiquemos la paz. Pero bien, también el apóstol Pablo nos da allí un ejemplo de cómo podemos resolver los problemas, ¿sí?, entre aquellos que somos parte del pueblo de Dios. Y bien, volviendo al versículo 1 y 2, quiero leer nuevamente, el versículo 2 y 3, disculpen. Filipenses 4, 2 y 3 dice: ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y bien, había esta diferencia entre aquellas hermanas, ¿verdad? Y bien, esa desavenencia debía ser solucionada. Y a veces entre nosotros también hay diferencias en nuestras congregaciones. Hay desavenencias. Y pueden ser por cosas pequeñas, o las llamamos tonterías, o pueden ser por cosas grandes. Puede haber celos, puede haber rivalidades, algún deseo de sobresalir y ser superiores o sentirnos superior a otros. O hay aún como Diótrefes, aquel hombre de Tercera de Juan, que le gustaba tener el primer lugar allí en la iglesia, ¿verdad? Y bien, el apóstol allí brevemente encontró la manera eficaz de resolver el problema. Y vuelvo a leer el versículo 2. Ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Primero lo que vemos es que el apóstol Pablo se dirige a estas hermanas y a esta situación en una manera gentil, delicada, usando la palabra ruego. Y en este ruego que el apóstol Pablo hace a aquellas hermanas, está tratando a aquellas dos mujeres, en este caso, a estas dos hermanos, de la misma manera. Él no se está inclinando Él no se está inclinando más hacia una o hacia otra. Él no está mostrando partidarismo de una para la otra o que una tiene más culpa que otra, sino que a ambas Él está rogando, mostrando de que ambas, tanto una como la otra, eran responsables por el problema. Y que ambas también eran responsables de llegar, en este caso, a un acuerdo. Y a veces podemos pensar, bueno, hay una diferencia entre dos hermanos y bueno, el otro es más responsable que yo. Yo soy menos culpable. Por lo tanto, tal vez como nos sentimos menos culpables, sentimos que es el otro que tiene que dar el paso para solucionar la diferencia. Es el otro el que tiene que acercarse a mí y yo no a él. Pero lo primero que Pablo hace es, bueno, hay un problema entre dos hermanas. Ambas hermanas, en amor les estoy diciendo, les estoy rogando, son responsables por juntas llegar a resolver esta diferencia. ¿Y qué les ruega Pablo? Le dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Y a través de toda la epístola de Filipenses, Pablo ha instado a los hermanos, a los filipenses, a una unidad, a sentir lo mismo. Por ejemplo, 1:27, él le dice que tengan el mismo sentir.
Dice allí el versículo 27, oigo de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. 2:2, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bien, en su exhortación el apóstol Pablo, en primer lugar les dice que lleguen a un mutuo entendimiento, en los cuales ambas tienen que tomar la iniciativa y llegar a una solución. Y cuando repasaba y estudiaba y miraba estos versículos, ¿no? Y cuando decía, bueno, el apóstol Pablo usó un versículo para exhortar, no son muchas palabras. No les hizo una epístola exclusivamente para estas hermanas, sino que le dice, les ruego, hermanos, que sean de un mismo sentir en el Señor. Y la solución está en que si ambas tienen el mismo sentir como hijas de Dios, de querer agradar a Dios, de querer darle la gloria a Dios, el problema que estuvieran delante no iba a significar nada en vista de querer darle la gloria y la honra a Dios. Y simplemente, o no simplemente, dando este paso, aquellas hermanas iban a llegar a la solución. Y si mi sentir y tu sentir es querer darle la gloria a Dios en todo, como parte del pueblo de Dios, vas a permitir que tus diferencias queden de lado y que tus diferencias a la luz de lo que nuestro Dios merezca no son nada para poder llegar a solucionar tu diferencia con tu hermano. Porque nuestro sentir va a hacer que Él reciba la gloria. Por eso el apóstol Pablo dice así, bueno, que resuelvan, bueno, la diferencia, que sean de un mismo sentir en el Señor, en el Señor. No en lo que Pablo les dijo, no en lo que el hermano le dijo, no en lo que la iglesia entiende, sino que sean de un mismo sentir en el Señor. Poniendo peso en este caso a la exhortación que Pablo le da. Les ruego, hermanas, ambas dos, que sean de un mismo sentir, que busquen esa solución teniendo presente el sentir de querer darle la gloria y honra a Dios en todo. Pero otro de los aspectos que miraba allí era el versículo 3 también. Y dice, asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. También en esta dificultad, que podía ser una ocasión para que el diablo la usara para debilitar a la iglesia, el apóstol Pablo incluye a aquel compañero fiel. Como dice, bueno, te pido a ti, compañero fiel, que me ayudes o que ayudes a estas que están en esta situación. Bueno, el apóstol le dice a este hermano que él intervenga bien de las hermanas. Que aún la palabra de Dios dice a estas que combatieron juntas. Aquellas que fueron nuestros compañeros peleando en el ejército del Señor. Bueno, ayudémonos a resolver esta desavenencia en bien de la iglesia. En bien y para la gloria del nombre de Dios. Por lo tanto, no solo la iglesia, Pablo quiere marcar a estas hermanas como para que todos supieran, sino que Pablo dice, bueno, ellas tienen que resolver esa situación, pero también iglesia, ustedes tienen que involucrarse en ayudar a estas hermanas para que solucionen, ayudarlas, porque estas también estaban combatiendo juntas. Y hermanos, por la gracia de Dios, algunos de aquí hemos y han combatido por años.
Y por qué no, en algunas situaciones el diablo ha tratado de debilitarnos en diferencias que hemos dado lugar tal vez a tonterías para que hubiera diferencias. Pero que por la gracia de Dios pudimos y podamos resolver esas diferencias. Porque juntos estamos combatiendo. Y no debemos perder de vista esa realidad. Juntos como iglesia estamos combatiendo contra nuestro enemigo. Y creo que ninguno de nosotros quiere darle lugar al diablo que él tenga la victoria. Por lo tanto, también nosotros estemos alertas, en ese estar firmes para no dejar que el enemigo entre por algún lado para debilitar el ejército, sino que nos fortalezcamos para seguir combatiendo. Por lo tanto, aquí Pablo en estos versículos nos recuerda, en primer lugar, debemos permanecer firmes como buenos soldados contra los ataques de nuestro enemigo. En segundo lugar, deben ser resueltas todas las diferencias entre los hermanos para que ellas nos debiliten internamente las filas del ejército. En tercer lugar, debemos ser colaboradores en busca de arreglar, solucionar esas diferencias, porque nos necesitamos todos para combatir juntos contra nuestro enemigo. Y bien, terminamos leyendo ese versículo 27 del capítulo 1. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Miraba esta semana, una de las cosas que caracterizaba a la primera iglesia era que ellos estaban unánimes. Y una de las diferencias o de las cosas que va a hacer la diferencia en la iglesia de Cristo y puede hacer la diferencia en nuestra iglesia es que estemos unánimes en un mismo propósito, combatiendo juntos con el Señor y para la gloria de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu preciosa palabra, gracias por poder aprender de ella y conocer más de ella. Y Señor, que podamos estar cada uno de nosotros firmes en este lugar, en el lugar donde tú nos has puesto en tu ejército. Cada uno de nosotros, como miramos, que estemos firmes, unánimes, combatiendo juntos, sabiendo de que el mundo va a traer, el diablo va a tratar de atraernos, va a mandar sus ataques, pero sabiendo de que si estamos firmes en ti juntos, somos mayoría, porque tú estás con nosotros. Por eso ayúdanos a recordar estas verdades, pero ayúdanos a llevarlas a la práctica. Y que si hay cosas que tal vez nos han dejado a un costado en el ejército, como tal vez a estas hermanas, que tratemos y trabajemos en estas cosas para juntos seguir combatiendo hasta el fin. Gracias por tu consejo, Señor, y gracias por esta tu iglesia, que juntos podamos en todo, unidos, dar la gloria a ti. Te alabamos y te damos gracias y pedimos estas cosas en nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias por haber escuchado con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Si quieres seguir aprendiendo un poco más, puedes venir a visitarnos en nuestra iglesia en Comercio 1991, a unas cuadras de Avenida Italia, o comunicarte con nosotros y a la brevedad te responderemos. Te esperamos.